Ser minero. Es hora de que pongamos rumbo hacia el Museo Minero de Sabero para charlar un ratito con Roberto Fernández, su director, y empaparnos un poquito más, como hacemos cada semana, de la cultura y de la forma de vida de las cuencas mineras. Roberto, ¿qué tal andamos? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Gracias, por supuesto, por ser nuestro guía y nuestro referente en esta sección, aunque si de referente hablamos, también tiene algo de referente nuestro invitado, que ya se ha asomado en alguna ocasión por este espacio, ¿no?, en el pasado. Pues sí, nosotros llevamos ya algunos programas dedicados a hablar de la iluminación en la mina, porque bueno, creo que es uno de los aspectos fundamentales. No hay que olvidar que el minero trabaja bajo tierra, pues a cientos de metros de profundidad, y por lo tanto en condiciones de oscuridad absoluta. Y bueno, pues debido a la importancia que tiene la iluminación en la mina, el museo tiene una sección, que otras veces ya hemos hablado de ella, que se llama Rincón de Luz, en la que exponemos lámparas de mina, y cada 4 o 5 meses pues vamos cambiando el tipo de lámpara que exponemos. Y precisamente estas lámparas de mina que exponemos son de la persona que nos acompaña hoy, que es Fernando Cuevas, que ya nos acompaña en otros programas. Él trabaja en el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo de Santullán. Bueno, aparte de buen amigo y buen colaborador del museo, pues es un gran apasionado, un gran estudioso y un gran coleccionista de las lámparas de mina. Y en el mes de julio hemos cambiado esta exposición y ahora estamos exponiendo lámparas de seguridad, porque precisamente en este año, en el año 2015, se cumplen 200 años de su invención. Entonces, bueno, pues nos parecía que era el momento de hablar de algo tan importante para el mundo de la mina como fue la lámpara de seguridad, y por supuesto con alguien que tanto sabe de esto y de otras muchas cosas, como Fernando, que siempre es tan amable de responder a nuestra llamada para ser minero, para indicarnos pues eso que decías tú, ¿no?, esas peculiaridades que tiene el mundo minero y que a veces son difíciles de comprender si no es con gente como Fernando, que nos orienta. De acuerdo. Fernando, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos desde la zona minera del norte de Palencia. Bueno, hermanando territorios, por tanto, aquí en directo en la radio. Lo cierto es que eres todo un experto de tantos y tantos aspectos de la mina, y particularmente con pasión por el tema de la iluminación, porque tú eres poseedor de una colección tremenda, ¿no? Sí, ya, de lámparas de mina, y ya he ampliado, y más de iluminación en general también, para variar un poco. Más de 300 piezas yo creo que ya tengo. Tengo pendiente todavía hacer una catalogación exhaustiva, pero en ello estamos. Por ahí andamos. Una colección que comenzaste a conformar ¿hace cuánto? Tampoco mucho, unos 5 o 6 años. Bueno, o sea que estás yendo rápido, ¿no? Con buen paso. ¿Y qué tal? Tenía algunas piezas antes, pero ¿sí?, como colección organizada y adquisición continua, 5 o 6 años. ¿Qué tal? ¿Resulta fácil, resulta complejo adquirir novedades y cosas que aporten algo nuevo a tu colección? Uy, ahora el mercado internacional, la globalización nos hace llegar hasta todos los sitios. El problema es el dinero, como siempre, que hay cosas que están muy por encima de los sueldos que hay en España. Claro, uno empieza a mirar y a buscar por internet y se empieza a calentar la cabeza, ¿no? Es el problema, ya no hay que ir al anticuario ni hay que buscar, aunque ese es una de las vías también muy, muy agradables, porque es de verdad rebuscando todavía, aunque cada vez quedan menos sitios donde encuentras grandes piezas y a precios un poco más asequibles. Porque ahora enseguida hablamos de la muestra que se exhibe en el Museo de Sabero, pero bueno, ya aunque solo sea por completar mi curiosidad personal. Ahora mismo, no sé, ¿cuáles son las piezas de coleccionista más buscadas y no sé, qué precios pueden llegar a rondar? La historia de la iluminación y de la iluminación minera es muy antigua, hay piezas muy raras.
Y como en todos los coleccionistas es cuestión de capricho y la mayoría están en puja, pero puedes encontrar pujas por más de 2.000 euros y hay piezas que no tienen precio por su singularidad, o sea que tampoco las venden, pero bueno, también se pueden encontrar grandes piezas a la que podemos acceder todo. ¿Cómo qué tipo de piezas, Fernando, se cotizan mucho? Ahora que ¿cuáles son? ¿Algún ejemplo ponnos de elementos muy buscados por los coleccionistas? Bueno, son modelos raros, pero por ejemplo en España, en cuanto a lámparas de seguridad, pues una Casa Juana, que es la primera que se fabricó en España a finales de 1800 y de las que hay muy pocas, pues sería muy muy buscada, pero también en el siglo XIX en España había piezas que venían del extranjero, una Cosette Rivière que superan los 500 euros y depende del estado que estén, depende de las piezas que le falten, depende de muchísimas cosas el valor. Uh-huh. Bueno, pero vamos, el objeto fundamental de esta conversación es conocer un poco más el tipo de lámparas que configuran esa actual exposición en el Museo de la Minería. ¿Qué nos puedes contar al respecto, pues Roberto y Fernando? Vamos, ambos. Las lámparas más bonitas, las más mineras, las lámparas de seguridad, las de llama protegida, las que salvaron el invento que cumple 200 años desde 1815 hasta ahora, que se cree que se inventó, porque ya se sabe que hay a veces un poco de dudas, pero yo creo que además un invento complicado, el de la llama protegida. Voy a explicar primero un poco en qué consiste, para los que no tienen mucha idea. Había muchos accidentes, porque cuando empieza la minería del carbón surge un nuevo problema, el gas, el grisú. Entonces no puedes entrar con un candil normal, con una llama que esté en contacto con la atmósfera. Y después de que en Inglaterra hubiese muchos muertos, todos los científicos y todas las grandes sociedades de aquella época se plantean crear un tipo de iluminación que evite las explosiones de grisú. Y hay varios sistemas. Es uno de esos inventos que se atribuyen a tres que están a la vez, que unos hacen unas pruebas, otros hacen otros, que no están en contacto, que si unos copian a otros, Stephenson, Clancy y Davy, aunque al final el que se queda con el nombre del invento y con casi todo es la lámpara Davy, que descubrió una cosa que también habían visto tanto Stephenson como Clancy, que si tú pones la atmósfera minera y antes de entrar en contacto con la llama de mina que nos ilumina, hay una red metálica con unos orificios muy finos. Tiene que haber 140 orificios por centímetro cuadrado, tiene que ser muy fina la red. Entonces no adquiere la suficiente temperatura para que explote. Y además tenemos otra suerte, que es que cuando entra el gas, aunque no explote, la llama se pone azul y se estira. Con lo cual ya no es que no explote, sino además nos está avisando de que estamos en presencia de grisú. Ese invento salvó muchísimas vidas, pero fue un primer paso, porque todavía esas primeras lámparas fueron peligrosas, iluminaban poco, a veces se calentaba la red y explotaba, y tuvo que pasar muchos años hasta que la ingeniería y los avances las hicieron mucho más seguras. Claro. Sí, porque Fernando... Menuda revolución tecnológica, porque te estaba escuchando y realmente es la mejora tecnológica a ese otro tópico no alternativo de imaginarnos ahí al minero con el canario, ¿no? Con el pájaro ahí en la mina, pobre ave, ¿no? Esto es la alternativa tecnológica real y verdaderamente eficaz a ello, ¿no? Hace 200 años. Bueno, eso es una de las grandes equivocaciones que hay a la hora de estudiar los gases. El canario nunca sirvió para detectar el grisú, sirvió para detectar el monóxido de carbono, que es otro gas mortal en la mina. Ajá. Que no detectaba la lámpara de seguridad. Hubo otros sistemas. O sea, que convivió una y otra cosa. Sí, claro. En Sabero hay un ejemplo de una jaula de metal para llevar el canario, que es de 1950 o por ahí, porque el monóxido sobre todo se producía cuando ya había habido una explosión de grisú, se llenaba la mina de monóxido. Entonces los que iban a salvarles morían por el monóxido. Y los de la brigada de salvamento llevaban un canario. Es curiosa porque la pieza que hay en Sabero tiene una pequeña bombona de oxígeno para intentar salvar al canario. En Sabero siempre hemos sido muy cuidadosos. Muy bien, me gusta mucho a mí esa sensibilidad. Roberto, Fernando, ¿qué decías?
No, le decía a Fernando que algo tan sencillo como poner una red encima de la llama, ¿verdad? Pero luego a partir de ahí sí que ha habido otras muchas incorporaciones, hasta las lámparas de seguridad más modernas que vamos conociendo, ¿no? Sí, tuvo que ir mejorando sobre todo dos aspectos. La lámpara primitiva, la de Dávila, que solo tiene un depósito de aceite y una red, era muy insegura, se calentaba la red y al final acababa explotando, se ponía roja y iluminaba muy poco. Lo primero que hicieron fue incorporar un cristal abajo. También los primeros cristales eran peligrosos, o sea, se tuvo que ir mejorando, hacer el cristal más grueso, más seguro, y luego tuvieron que mejorar en otros cuantos aspectos. Por ejemplo, evitar que los mineros abriesen la lámpara, porque a veces se les apagaba y ellos intentaban encenderle. Poca seguridad tendría si cuando tú intentas que no haya una llama libre y va el minero y la enciende. Entonces hicieron sistemas para que se cerrase. Luego se puso una coraza. Esos son los distintos sistemas que hay lámparas de todos estos sistemas en la exposición que tenemos en Sabero. La lámpara Clany, la Mueseler, la Marceau, que ya fue un gran avance con la coraza protectora. Y sobre todo todas estas funcionaban porque otro de los grandes cambios es el combustible con el que funcionaban. Y en 1882 apareció la lámpara tipo Wall, que esa ya tiene casi todos los adelantos que han llegado hasta las lámparas que hemos conocido actualmente, porque la lámpara de seguridad, aunque fue desplazada por las lámparas eléctricas que iluminaban muchísimo más, una lámpara de seguridad ilumina 10 veces menos que un candil normal, porque la llama está como escondida entre el cristal y el otro. Luego, cuando ya llegó la lámpara eléctrica, se iluminaba mucho más, pero siguieron utilizándose las lámparas de seguridad porque eran las que nos avisaban de que aún continuaba el grisú cerca. Hasta que no llegaron estos modernos detectores de gases que ya hemos conocido, no se fueron arrinconando las lámparas de seguridad. En muchos sitios, más de 1960 siguieron estando con lámparas de seguridad, aunque en esos casos solo las llevaban los vigilantes. ¿Y en España, Fernando? El caso de España, ya lo hemos comentado muchas veces, siempre es una cosa muy rara. Las primeras lámparas de seguridad que llegan a España son extranjeras, como es evidente. Ese caso que te he dicho yo de la Casa Juana, que se encuentra un catálogo y unos pequeños modelos, sobre todo en Barruelos, donde más se encuentran, aunque hay alguno en Madrid, es esa primera lámpara de seguridad, muy sencillita, Davi. Pero la primera patente es de la firma que luego se llamaría Daro, que es de 1904. Pero es una patente de la que no hemos conseguido, es una lámpara de aceite, de la que no hemos conseguido ver ningún modelo. Igual se fabricó, igual no se fabricó. Y luego ya las de gasolina de Adaro, que son las que más conocemos ahora, y las que han trabajado mucho en León, en Sabero y en casi todas las cuencas. Una lámpara tipo Wall muy segura y ya muy avanzada y de gran calidad, fabricada sí en Asturias, en Adaro. Nombre que ya nos resulta hasta familiar, ¿no? Aquí en esta sección, puesto que hemos hablado de esas lámparas y hemos hablado con gente de la propia empresa. Bueno, entonces, Roberto, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra? Pues la tendremos hasta finales de enero, o sea que todavía tenemos unos cuantos meses para que la gente vea esta colección de lámparas y, como decía Fernando, visualmente además son muy atractivas, son muy bonitas, aparte de la gran historia y de la gran labor que han hecho. Muy bien, que vemos que tienen mucha historia y ha estado muy bien contada por parte de nuestro invitado Fernando Cuevas. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta Barolo de Santullán. Gracias, de verdad, Fernando. Y a vosotros por pensar siempre en nuestro patrimonio minero. Muy bien, un placer. Hasta la próxima, que seguro que hay próxima. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que, como saben, está en nuestra provincia, en Sabero. Gracias, Roberto, y hasta la próxima también. Hasta el próximo lunes.